Poder decir, he acabado la carrera que el Señor me dio. No había sido nada fácil para Pablo, desde luego, ni exenta de sufrimiento, de privaciones, pero al final había concluido esa carrera y estaba, dice, ya estoy dispuesto, ya lo que me queda es recibir el galardón, recibir el premio. Ojalá que lleguemos con ese mismo entusiasmo al final de nuestra carrera, pero tenemos que plantear nuestra carrera para poder llegar a decirlo así, ¿no? Hemos acabado, estamos en la carrera más importante de nuestra vida, esa carrera cristiana. Pero desgraciadamente, si nos paramos a pensar, tal vez vemos a muchos que iniciaron y abandonaron. O tal vez se tomaron un tiempo de relax y se prolongó tanto y tanto que al final nunca más regresaron a la carrera. ¿Cómo estamos nosotros respecto a esa carrera? ¿Estamos aún en la pista? ¿Estamos ejercitándonos y preparándonos y corriendo a la vez? Para que no seamos de los que abandonaron y al contrario, seamos como ese apóstol Pablo que llegó hasta el final. Y el texto que quisiera leeros, compartiros, es en Hebreos, capítulo 12. No es una de las cartas de Pablo, al menos que los eruditos estén convencidos de que es él el escritor, pero tiene tantos elementos de los que Pablo usaría y usó en sus cartas, como Primera de Corintios y Filipenses y algunos más, tomando esos ilustraciones acerca de la carrera que bien podía haber sido el escritor. Y si me acompañáis al capítulo 12, vamos a verlo en general, pero también en cada una de sus partes. Y en este pasaje quiero destacar 3 miradas que van a condicionar nuestra carrera. 3 miradas que van a condicionar la manera en que corremos, en que llevamos a cabo nuestra carrera. Que sepamos que estamos en ella, que estamos yendo adelante y cómo podemos alcanzar la meta. Será una mirada hacia arriba, en primer lugar, después una mirada hacia adentro y finalmente una mirada hacia adelante. Y en cada una de ellas podamos aprender alguna cosa. Dice así los primeros 3 versículos de esta carta, de este capítulo 12, versículos 1 al 3. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí vemos la primera mirada, una mirada hacia arriba, mirando por un momento esa gran nube de testigos que nos están observando, pero sobre todo mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a detenernos aquí y seguir viendo esa segunda mirada. Para eso os propongo un salto al versículo 12. Dice el versículo 12 del capítulo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya entre vosotros un fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dejémoslo aquí también, pero fijaos cómo el escritor nos obliga a hacer una mirada hacia nosotros mismos. Mirémonos a nosotros mismos. Tal vez hay una rodilla endeble, tal vez hay un tobillo dislocado, tal vez hay una cosa aún más interior, como sea una raíz de amargura que pueda contaminarnos y descalificarnos para la carrera. Así que miremos hacia adentro y finalmente somos invitados a mirar hacia adelante. Cuando en el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra
pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La tercera mirada es hacia lo que tenemos delante y pone delante de nosotros un reino inconmovible. Un reino que nos es anunciado no desde un monte humeante como fue el monte Sinaí, sino desde la mismísima cruz de Cristo. Se nos anunció y nos habló diciendo que estas cosas están por venir y están delante de nosotros. Así que mirando hacia adelante. Así que permitidme volver a la primera mirada, la mirada hacia arriba. Mirada hacia arriba. Decía que tal vez el autor se estaba imaginando un gran estadio lleno de personas, como tal vez ocurra ese día 8 de octubre en la Olimpiada, y los niños que puedan participar y niñas que puedan participar, pues tendrán ahí un montón de personas en las gradas y en los alrededores mirando cómo participan, hijos, hijas, nietos, sobrinos, etcétera, y en general todos los atletas. Pero aquí nos habla de un estadio todavía más grande, podríamos decir, celestial, en el cual muchas personas nos están viendo. ¿Y quiénes son estos que nos están viendo? El capítulo 11 ha estado mencionando. El capítulo 11 es el que se suele llamar la galería de los héroes de la fe. Son todos aquellos que han pasado antes que nosotros, todos aquellos que han corrido antes que nosotros. Algunos tuvieron caídas y algunos tuvieron tropiezos, pero siguieron adelante y alcanzaron la meta. El capítulo 11 nos habla de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de José, de Rahab, etcétera. Y otros que aún aparecen sin nombre, pero son reconocidos como aquellos que nos precedieron y que de alguna manera son nuestros testigos, nuestros observadores. Es posible que las dificultades que hoy atraviesas puedan identificarse con las que enfrentó alguno de estos que ahora son espectadores. Es posible que algo que estés sufriendo en tu vida pueda equipararse, pueda ponerse en paralelo a lo que pasaron estos héroes y estas heroínas de la fe. No estás viviendo tu vida solamente, no eres el único y la única sobre la tierra que puede pasar dificultades. Por eso podemos acudir a las Escrituras, estudiar la vida de estos hombres y mujeres y recibir consuelo, recibir aliento, recibir orientación para correr la carrera y no desanimarnos y llegar al final como ellos llegaron, porque se puede. Son ellos los que nos preceden, nos observan y a la vez nos animan para seguir adelante. Nos dan ánimo para alcanzar la meta como ellos. Pero también hay un pionero que está allí en el que debemos poner nuestros ojos. No nos quedemos solamente en estos héroes de la fe, porque posiblemente también en sus malos ejemplos nos veamos reflejados y a veces nos queramos consolar diciendo, bueno, mira lo que le pasó a este, no soy tan malo. No es para eso. Es para que entendamos cómo ellos salieron de allá e imitemos también a aquellos que por la fe hicieron todas estas cosas. Pero para que no caigamos en esa tentación, miremos a Jesús, el pionero de nuestra fe, nos dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y estas dos palabras, ¿qué significan? El autor y el consumador. El autor, obviamente, es aquel que, si os imagináis una obra escrita, un libro, o una obra de teatro, suele poner escrita por, dirigida por, producida por, y ahí van los créditos de los que han intervenido, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de la obra de la salvación, la obra de la cruz hecha en nuestras vidas, podemos decir que ha sido escrita, ha sido dirigida, ha sido producida por ese autor. Es el autor de absolutamente toda la obra de la salvación. Él es el autor, Cristo Jesús, escrita, realizada, dirigida, producida por Cristo Jesús. Él es el autor, pero también es el consumador.
el consumador de nuestra fe. El consumador de nuestra fe, es decir, aquel que lleva esta fe al punto más culminante. El que lleva esa fe a la plena realización. De manera que podemos transitar por esta carrera, por este camino, sabiendo que seguimos a aquel que nos va a llevar al lugar adecuado, al puerto seguro, a la meta precisa. También sabemos que el hecho de que Él sea el autor y el consumador significa que Él pasó antes que nosotros. Ese valle de muerte que menciona ese Salmo 23, también lo transitó el Señor Jesús antes que nosotros. Y podemos decir, aunque pase en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ese Jesús que ya transitó antes que nosotros por ese valle es el que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y como decía el Salmo 48 de esta mañana, al final nos llevará más allá de la muerte, más allá de la muerte. La muerte no es el final, el valle no es el final de nuestras vidas. Tenemos un más allá y lo vamos a recorrer con ese que es el autor y consumador de nuestra fe. Y por tanto es también el que garantiza que aquellos que han puesto su confianza en Él, aquellos que siguen en esa carrera siguiendo a Jesús, van a poder terminar la carrera y van a recibir el premio. ¡Qué bien! No corremos a la babalá, decimos, no corremos golpeando el viento, decía Pablo, no corremos sin sentido, corremos con un objetivo. Y el objetivo es recibir el premio, ni más ni menos que de nuestro autor y consumador de la fe. Para eso, el Señor Jesús nos dice en el versículo 3, tuvo que enfrentar una gran oposición, una gran contradicción contra sí mismo. Considerad aquel. Cuando estemos en momentos difíciles de nuestra carrera, cuando llega un momento en que nos planteamos el abandonar y el saber si tiene esto sentido o solo lo vamos a hacer por inercia, pensemos en aquel, consideremos en aquel que pasó la carrera, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, con el efecto de que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si hay momentos difíciles, podemos llevar ese momento a los pies del Señor, a los pies de la cruz y decir, ¿cuánto pasaste tú por mí? ¿Qué es mi sufrimiento? ¿Qué es mi agonía? ¿Qué es mi ansiedad? Comparado con lo que tú llevaste en aquella cruz por mí. Y de pronto, aquel gran problema, aquella inmenso obstáculo que veíamos insalvable, ¿sabéis qué ocurre cuando lo ponemos al pie de la cruz? Se encoge sobremanera y empieza a brillar el amor y la misericordia de Cristo hacia nosotros. Pero si nos centramos en la montaña, en el obstáculo, en el problema, en la pega, en la dificultad, tal vez nos ocurra lo que dice ese versículo 3. Nuestro ánimo se cansará y desmayaremos. Pero aquí es la clave, poner la mirada en el lugar adecuado, en la persona adecuada, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Un poquito más adelante, los versículos 5 al 11, que no he leído, pero están hablando también de que esa mirada que ponemos en Jesús, esa mirada que ponemos en Él, también va guiada por un juez. ¿Os acordáis que os decía que en toda carrera hay un juez, hay unas normas que cumplir? Y ese juez está allí observando nuestra manera de correr y nos corrige en el momento adecuado, nos proporciona aliento, como en esa figura del buen pastor del Salmo 23, con esa vara y ese cayado, para que podamos seguir adelante. Nos trata, dice en este pasaje del versículo 5 al 11, como a hijos, disciplinándonos, manteniéndonos en el camino adecuado. Y a veces es necesario usar el cayado y reconducir, o a veces es necesario la vara y darnos un golpecito, ¿verdad? Para que volvamos de nuevo a la carrera. Pero dice la Escritura, como en el versículo 7, pero si sois capaces de soportar esa disciplina, a veces ese toque de atención, entonces Dios está tratándoos como hijos. Porque al que no trata como hijo, ahí está, ¿no? Aquel rebelde que dirías, tal vez merecería una reprimenda o un azote, si no es tu hijo, pues ahí se queda. Pero si es tu hijo, hay una implicación clara, directa, y Dios se implica con nosotros y a veces usa de esa corrección con nosotros y así nos trata como hijos.
Y aunque esa corrección, dice la palabra en el versículo 11, no sea una causa de gozo, no nos gusta que nos repriman o nos den una reprimenda o un toque de vez en cuando, con todo, si sabemos aceptarla, dice, hay fruto apacible de justicia para aquellos que han sido ejercitados en ella. O sea que hay un motivo de gratitud incluso cuando somos corregidos. Ay, si no recibimos la corrección. Ay, si nos ponemos duros. Si nos encaparramos, decimos en catalán, ¿no? Nos encaparrem, nos metemos en nuestra idea, en nuestra visión y de ahí no nos apartamos. Cuando el Señor tal vez nos está dando toques, tal vez no podamos experimentar ese apacible fruto de justicia por haber sido ejercitados. Bien, una mirada hacia Jesús, sabiendo que tenemos testigos que nos han precedido y que pueden ser nuestro apoyo, nuestro ejemplo, sabiendo que tenemos un juez que nos sigue corrigiendo y ayudando y animando para seguir adelante, pero ahora somos invitados a hacer una mirada hacia adentro, mirando nuestro interior. Y como nos dice en el versículo 12, levantad manos caídas, rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Está usando el autor una cita de Isaías capítulo 35. Pero es interesante cuando lees la cita en Isaías 35, que allí la causa del decaimiento, que está dirigido a Israel, viene como consecuencia de que por fuera hay una presión exterior, hay acorralamiento de parte de enemigos, y eso pudo hacer desfallecer al pueblo de Israel. Pero aquí en Hebreos el contexto es distinto. El contexto puede venir también de la falta del ejercicio, de la falta de estar en la carrera de una manera activa. ¿Y qué pasa cuando el atleta deja también de correr, de entrenarse? Pues sus músculos pierden tono, sus articulaciones pierden elasticidad, la fuerza, la agilidad se va deteriorando y al final no puede estar al máximo nivel, ¿verdad? Algo ocurre también en nuestra vida espiritual. Cuando dejamos de ejercitarnos, cuando dejamos de leer la palabra, de meditarla, y no creéis que esto siempre están dando la misma vara, ¿no? Que leamos, que meditemos, que oremos. Es por algo, porque nos anquilosamos, porque nos vamos oxidando, a veces decimos, ¿no? Y llega un momento en que no somos capaces, ni tenemos la fuerza espiritual para poder dar un paso adelante de fe, porque hemos dejado todo entrenamiento. Y esto es lo que el autor de Hebreos está intentando animar en aquellos que le están leyendo, y por tanto también nosotros, a no dejar la carrera, a no recurrir siquiera a sustancias sustitutorias. Sabéis que a veces algunos atletas también han acudido al doping, a unas sustancias para ayudarles a mantener el nivel, desde luego ilegales. También nosotros podemos ser tentados a usar sustancias que no son legales. Cuando el apóstol Pedro nos habla en la segunda carta, capítulo 1, de las cosas que debemos añadir a nuestra fe, nos está hablando de las sustancias legales, hablando así, en este símil, que debemos incorporar a nuestra vida. El amor fraternal, el verdadero conocimiento de Dios, poner allí el interés por los demás, el conocimiento, todas estas cosas, dice, son buenas, pero si las sustituimos por la apariencia en lugar de verdadera piedad, si sustituimos la religiosidad en lugar de verdadera espiritualidad, si sustituimos el intelectualismo por el verdadero conocimiento de Dios y de su palabra, y el interés propio en lugar del amor al prójimo y a Dios, pues entonces la carrera no va a correr igual. Tal vez por fuera, aparentemente parezca que corramos. Tal vez podemos venir aquí y parecer que somos uno más que está en activo, pero eso delante de aquel que es juez y que nos observa, y delante de nuestro propio corazón sabemos que no es así. Así que es un ánimo para que esa mirada hacia adentro nos invite
a tomar en serio la carrera. Decir, voy a seguir adelante. Y para ello es necesario reconocer primeramente esa condición espiritual. Decir, Señor, sí, lo he abandonado, sí, lo he descuidado, sí, he pensado tal vez que no hacía falta, tal vez tanto, tal vez dejémoslo para aquellos que quieran tomar una decisión y dedicarse o dar un paso de compromiso. No, en el momento que dejamos de correr, en el momento que dejamos la carrera, sencillamente empieza ese proceso de deterioro en nuestra vida espiritual. Por eso es importante reconocer nuestra baja forma espiritual, si es el caso. Y a continuación trazar una dirección adecuada. Cuando dice en el versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanado. Sendas derechas para nuestros pies. Significa elegir un modo de vivir recto, justo, como agrada a Dios. Como agrada a Dios. No el que nos agrada a nosotros. Ojalá que el que agrada a Dios, el que nos agrada a nosotros, sea el mismo. Eso significa que Dios está trabajando en nuestros deseos, en nuestro corazón, en nuestros motivos, para que se parezcan más a los que Él quiere. Pero por el contrario, a veces se infiltran motivaciones, estilos, métodos que no son los que le gustan a Él, ¿verdad? No adaptar en nuestro camino el camino de nuestra sociedad, de lo que nos envuelve, no desviar la atención de nuestro objetivo, que es Jesús, no rebajar nuestra piedad a la media espiritual. Bueno, tampoco quiero sobresalir, no quiero que me digan que soy un santurrón o una santurrona. Todo eso son elementos que usa nuestro enemigo para descalificarnos de la carrera. No. Trazar una dirección adecuada. Porque todos estos pensamientos que a veces nos vienen y que nos extravían o nos dan debilidad espiritual, a veces decimos, bueno, cuando hablaba aquí de que lo cojo no se salga del camino, y bueno, ¿quién no cojea de alguna cosa? Todos cojeamos. Y es más fácil ver la cojera del otro que la de uno propio, ¿verdad? Empezando por mí mismo. Es más fácil ver el pie que cojea el otro. Es más fácil ver, ya lo dijo el Señor, esa busca, ¿cómo se llama? Esa mota o esa paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Todo esto lo usa el enemigo. Y nos salimos del camino mientras nos estamos lamentando del camino de los demás. Nos estamos quejando del camino de los demás, de la carrera de los demás, del modo de correr de los demás, de las cosas que hacen los demás. ¿Y nosotros dónde estamos? Tal vez fuera de la carrera. Necesitamos ser sanados por la humildad y el perdón, para que esa senda se haga derecha. Y lo cojo, porque puede estar cojo, no se salga aún así del camino. Porque si encima de cojo el camino es tortuoso, el fracaso está servido, ¿verdad? Así que haciendo una mirada introspectiva para ver nuestra baja forma espiritual, una dirección adecuada, pero también un lema acertado. Mirad cómo en el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Perseguid la paz con todos y la santidad. Se trata de hacer una campaña, podríamos decir así, contra la enemistad, sea con Dios o sea con el hermano. Estar en campaña contra todo lo que suponga crear o vivir en enemistad. Tal vez a veces tomamos una actitud que viene a decir que, bueno, la santidad y la paz no son compatibles. O quieres paz o quieres santidad, pero las dos cosas parece que son difíciles de congeniar. Pero no es así. Todo ese pensamiento, ¿sabéis de quién viene, no? De nuestro enemigo. Tal actitud parece más bien la actitud del enemigo que la voluntad de Dios. No podemos permitir que nada manche el buen nombre de nuestra carrera. Nada. Como si fuera esa hoja de servicios en los militares o ese expediente deportivo del atleta, que nada manche, que no haya nada que pueda ensuciar
esa hoja. La santidad suele ser un tema a veces descuidado y poco hablado, ¿no? Pero sin ello, dice la palabra, nadie verá al Señor. Y alto, yo pensaba que la salvación era necesaria para ver al Señor, pero la santidad, hay que decir alguna cosa acerca de la santidad. La Escritura nos habla de varios aspectos de la santidad, es cierto. Hay un aspecto posicional, sin el cual nadie que no sea santo, y solo se puede ser santo en Cristo Jesús, puede ver a Dios. La santidad posicional es la santidad que permitirá que todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús podamos ver a Dios en el futuro. Pero hay un aspecto también de la santidad que es el aspecto progresivo, que es el que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas a fin de que seamos santos como Él es santo. Y en ese sentido progresivo de la santidad ocurre que no solo veremos al Señor en el futuro, lo podremos ver en nosotros ahora y aquí. La santidad posicional, vuelvo a decir, es la que nos permitirá ver al Señor al final de la carrera. Pero la santidad progresiva es la que nos permitirá ver al Señor cada día en nuestra vida. Ahora, no esperemos hasta el final de la carrera. ¿Cuándo podemos ver al Señor? En la hermosura de su santidad. ¿Cuánto nos acercamos a Él día a día para contemplarle? No en un halo místico, sino en la realidad del trabajo en nuestras vidas, de su presencia en nuestras vidas. En aquello que nos va tal vez limando, corrigiendo, para que no nos salgamos del camino y nuestros pies y nuestras rodillas se mantengan firmes. Esa santidad es la que tenemos que tener ahora. Sin la santidad nadie verá al Señor, efectivamente, pero la santidad progresiva hemos de buscarla diariamente. Y finalmente, en este apartado de esa mirada introspectiva, mirando acerca de nuestro concepto de la santidad y vivir la santidad, también esa mirada nos permite eliminar algún estorbo corriente. El versículo 15 nos habla de esa raíz de amargura. Cuidado que puede hacer incluso que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. Y antes preguntábamos, ¿conocéis la gracia de Dios? Sí, porque sin ella todavía estaríamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero alguien puede dejar de alcanzar. Es decir, aparentar que está en ella, que la conoce y que la vive. Y el autor de Hebreos dice, cuidado, cuidado. Porque la manera de mostrar que se conoce esa gracia es vivir, como dice en este pasaje. Brotando alguna raíz de amargura os llegue a estorbar y por ella muchos sean contaminados. Brotando una raíz de amargura. Eso es una cita de Deuteronomio capítulo 29 y llegaremos a ese pasaje en los estudios del martes también y lo veremos, ¿no? Brotando la raíz de amargura, cuando Moisés pronunciaba las maldiciones a quien desobedeciera las palabras de la ley advertía que se podía dar el caso de que alguno pensara que podía andar en sus propios caminos, podía ser desobediente, podía seguir aún así reclamando las promesas y las bendiciones del pacto. Y dice la palabra, no es así. ¿Qué vas a reclamar? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a esperar de las bendiciones? Sí, no andas, no corres, no andas en la carrera como es debido. Describe una actitud que conoceríamos tal vez por otra frase. Aquí no pasa nada, ¿verdad? Es pensar que no hay consecuencias de desoír, de no escuchar el mensaje de la palabra, de pasar de largo de la exhortación, de preferir lo material y lo actual. Y así como antes nos habían puesto héroes de la fe que ganaron o llegaron al final de la carrera, aquí nos pone un ejemplo de alguien que hizo algo ilegal, y era Esaú, como ejemplo de ese brote de amargura. Por causa de esa amargura, renunció a un bien espiritual como era lo que traía su primogenitura. La bendición de la primogenitura, total, yo lo que quiero es comer, quiero alimentar mi cuerpo. Se preocupó y puso sus necesidades materiales antes que sus bendiciones espirituales. Y cuando eso ocurre, por causa de esa raíz de amargura, entonces perdemos el norte, perdemos la carrera, perdemos el camino, como dijo Esaú. Y aunque después quiso con lágrimas
recuperarlo, no se halló. No tuvo oportunidad. Qué lástima. Qué ejemplo el de Esaú, ¿verdad? Pero está ahí para recordarnos que tal vez esa raíz de amargura que nos hace mirar más las cosas materiales, personales, que los bienes que tenemos en Cristo Jesús y en común pueden desviarnos de su propósito. Esa raíz que se detecta cuando las cosas espirituales nos causan fastidio. ¿Alguna vez las cosas espirituales te han fastidiado? Es una señal de alarma, ¿sabes? Es una señal de alarma para que pienses, cuidado. Tal vez estoy permitiendo que esa raíz esté creciendo dentro de mí. Y me parece que es normal. Eso puede ser un obstáculo para alcanzar otras cosas. Es una actitud, además, altamente contaminante. No solo afecta a ti, vas a afectar a los que tienes alrededor, a los que tenemos alrededor. Esa desidia, esa apatía puede contagiarse de una manera alarmante. Y lleguemos a pensar que es lo normal, lo habitual. Cuando lo normal, lo habitual, sería en esa misma intención, en ese mismo sentir, estar corriendo en la batalla, en la carrera por delante. ¿Se ha producido alguna raíz en nosotros? Posiblemente a veces hay que tratar de hacer esta mirada interna para detectarla. Pero termino con la tercera parte, la mirada hacia adelante, una mirada hacia la meta que recoge en los versículos finales de este pasaje. Dice, no desechéis al que habla desde los cielos en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. No está hablando Pablo, el autor de los Hebreos, meramente. No está hablando Samuel, que tiene la palabra en esta mañana. Es ni más ni menos que el que os habla desde los cielos, el que nos habla desde los cielos, el que está transmitiendo la palabra. Se trata de el juez de todos, versículo 23. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, el juez, a Dios el juez de todos, aquel que está mirando mi carrera. A Jesús también, el mediador de ese nuevo pacto, nos cita en el versículo 24, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, esa sangre de la cual hemos recordado en esta mañana. Es una sangre que habla, y dice que ¿dónde estamos andando? ¿Dónde estamos corriendo? Si estamos amparados y cubiertos por esa sangre. Así que lo que los demás no saben de ti y de mí, Él, que es el juez, Él que está ahí delante, lo sabe. Además nos dice que esa mirada hacia adelante es para que no pongamos nuestra vista solamente en las cosas provisionales, las cosas que se acaban, sino las cosas que son definitivas. Y por eso nos habla de ese reino inconmovible. El reino inconmovible es algo que no se puede echar abajo, que no puede pasar, que no puede frustrarse. Así como los reinos de este mundo, las naciones de este mundo tienen su nacimiento, su clímax, su cenit y después su caída. El reino de Cristo es un reino que se establecerá para toda la eternidad. Y hacia ahí nos invita a poner nuestra mirada, nuestra meta, el reino inconmovible de Cristo, que ya ahora aquí tiene sus efectos, porque ya estamos en él. Pero todavía no hemos disfrutado o hemos alcanzado la plenitud de ese reino. Lo miramos hacia adelante y vamos hacia él. Nada lo puede detener, nada lo puede parar. Gastar nuestras fuerzas en aquello que el tiempo deshace, aquello que pasa, cuidado con lo que invertimos en ello, porque si ponemos todo nuestro esfuerzo en eso, se nos va a quedar en nada, en un esfuerzo inútil. Y dice que puestos los ojos en esa mirada hacia adelante, en ese reino que tenemos por delante, dice tengamos gratitud. Así que, versículo 28, nosotros teniendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Enfaticemos la provisión de Dios, la que nos ha dado para iniciar y culminar la carrera. Nos ha dado más de lo que podíamos esperar para culminar. No hay nada que Dios no haya hecho para que podamos acabar la carrera. No podemos excusarnos en algo que nos falte. Ay,
tal vez si tuviera este don, tal vez si tuviera esta capacidad, tal vez si tuviera esta motivación, tal vez si no tuviera... No. Teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Ese es el sentido cuando en Filipenses 4:13 nos dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo dice en un momento de carestía, un momento de necesidad, un momento de falta, incluso de alimentos podría llegar a ser. Pero todo lo puedo en Cristo. No es un versículo para Superman, es un versículo para creyentes dependientes de Dios. Sirvamos, continúa diciendo con esa gratitud al Señor. Sirvamos por gratitud, no por otra motivación, no para lo que el otro pueda decir o el otro pueda dejar de decir, sino por gratitud a lo que el Señor ha hecho antes en nuestras vidas. Siempre recuerdo aquella escena del Señor Jesús estando en la casa de aquel fariseo, ¿no? Y cuando de pronto entra una mujer y rompe el frasco de alabastro, de perfume, y empieza a ponerlo en sus pies, ¿no? Y el hombre empieza tal vez a buscar su posición, no se da cuenta quién le está tocando los pies. Y el Señor le da una gran lección. El que se siente poco perdonado, ama poco. El que se siente muy perdonado, ama mucho. A veces nos sentimos poco perdonados. Bueno, parece como si el Señor tuviera que hacer poco esfuerzo para limpiarnos de nuestros pecados. No lo diríamos en voz alta, no nos atreveríamos a confesarlo, pero en nuestro inconsciente actuamos así, como si fuéramos tan buenas personas que no le hubiera costado nada o tanto al Señor como salvar a otros pecadores, ¿verdad? Es así. Sirvamos por gratitud, sirvamos por amor, para que no se desvanezca ese galardón, ese premio. Dice, y así de esa manera agrademos al Señor con a temor y reverencia, como corresponde a un Dios que termina diciendo, es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Tal vez los que estaban al pie del monte Sinaí, allí con Moisés, en el libro de la ley, y nos narran cómo temblaba aquel monte y cómo salía humo y fuego y truenos, pudieran percibirlo claramente, que la presencia de Dios es fuego consumidor. Así que sube tú, Moisés, habla tú con Dios y nosotros ya te escucharemos, no sea que nos pase alguna cosa gorda. Pero qué lástima, perdieron lo que tuvo Moisés, la posibilidad de ver a Dios cara a cara. De nadie dice eso, que pudiera ver a Dios cara a cara como lo vio Moisés. No sé cómo eso a veces congenia con que a Dios nadie le ha visto jamás, pero lo que vio Moisés solo lo pudo ver él. Lo reflejó en su rostro de tal manera que tuvo que poner un velo delante de él para que los demás no se fijaran en Moisés y ahora lo tomaran a él como un héroe en lugar de pensar en quien estaba en lo alto del monte. De esa misma manera, ese fuego consumidor que puede consumir todo lo malo, pero también puede consumir todos nuestros esfuerzos inútiles si hemos dejado de andar en la carrera. Así que, terminando, estas tres miradas nos sirvan tal vez durante la semana para pensar dónde estamos centrando nuestros ojos. ¿Están centradas en el Señor, en el autor y consumador, mirando hacia arriba? ¿Estamos mirando hacia adentro también, viendo en qué cosas de nuestras vidas también se están torciendo? ¿Qué raíces pueden brotar y contaminarnos a nosotros y a los demás? Y mirar hacia adelante y decir hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta, cuál es el reino al que nos llama el Señor y cómo podemos conducirnos con gratitud y sirviéndole a Él de corazón, sabiendo que Él antes nos ha servido a nosotros. Amemos mucho porque hemos sido perdonados mucho todos nosotros. Que el Señor nos ayude, porque como en toda carrera, mejor que empezar bien es acabar bien. Alguien me lo dijo una vez y lo apunté. Mejor que empezar bien es acabar bien. Tal vez ha habido errores, fallos, tropiezos. Tal vez nos hemos oxidado en algunas cosas. Pero si ponemos nuestra mirada donde debemos ponerla, podremos acabar bien. Que el Señor nos ayude. Te alabamos, Dios y Padre, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Él fue el autor de nuestra fe, pero también el que la consumó plenamente, el que andó por el camino y ahora nosotros, amparados, consolados, guiados,
En él, Señor, podemos transitar y correr. Quisiéramos decir como Pablo, al final he acabado la carrera. No como una queja, sino todo lo contrario, como un motivo de gozo, Señor, para que adelante solo nos espere, Señor, disfrutar de ese reino inconmovible que tú vas a traer. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque la provisión es completa. Pedimos perdón, Señor, en aquellas cosas que hayamos podido permitir en nuestro interior. Cualquier raíz que nos esté contaminando o que pueda contaminar a otros. Señor, que tú la arranques, Señor, que tú la saques de nuestra vida por tu Espíritu Santo y nos permitas contemplar el fruto de la justicia y la paz. Señor, gracias por Cristo Jesús de nuevo, a quien queremos dar la gloria y la honra cada día de nuestra vida. Y en esta semana te pedimos que así nos guíes a cada uno. Pedimos que tú estés con los enfermos, que tú guardes a Guillermo, Señor, en su recuperación, que tú estés con Ricky también en su operación el miércoles, que tú guíes a los médicos, que tú estés con cada uno de nosotros, también con el embarazo de Susi, Señor, y también con cualquiera que pueda estar pasando momentos de dificultad, que mirados y puestos los ojos en ti, Señor, pueda cobrar fuerzas para seguir adelante. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en él te damos las gracias. Amén. Que tengáis una feliz semana y Dios mediante el domingo nos volvemos a encontrar.